Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Las medidas de Donald Trump empiezan a sentirse, principalmente en países de la región. El primer impasse fue con Colombia y ahora es con Perú. Hay un llamado de emergencia a los países de la CELAC. Hola, Gaby. Hola Liz, muy buenas tardes. Además, el drama de las deportaciones se acentúa. Más de 4,000 personas han sido deportadas durante la primera semana de Trump al mando. Aquí iniciamos. Luego de tensiones entre Colombia y Estados Unidos, el gobierno de Gustavo Petro da marcha atrás y recibirá a inmigrantes deportados. Jacopo Luzzi, de nuestra cadena aliada Voz de América, nos amplía esta información. Desde que asumió la presidencia, Donald Trump ya advirtió que tomará acciones en varios ámbitos de su gobierno con alcance internacional. María Fernanda Utreras nos cuenta las 5 medidas que podrían seguir teniendo un impacto a nivel mundial. María Fernanda. Saludos con todos. Sobre aranceles e impuestos, Donald Trump primero adelantó una guerra en este sentido hacia otros países. Por ejemplo, el 25% a las importaciones canadienses y mexicanas y 10% adicional a productos chinos. En cuanto a migración y frontera, Trump declaró emergencia nacional en la frontera sur. Ordenó a militares sellar las fronteras y aseguró también que iniciará una deportación masiva. Además, firmó una orden para eliminar el derecho a adquirir de forma automática la ciudadanía estadounidense por nacimiento. Sin embargo, un juez bloqueó esta última medida por considerarla inconstitucional. En clima y energía, el mandatario declaró una emergencia energética nacional, se retiró por segunda ocasión del Acuerdo Climático de París y adelantó que Estados Unidos pondría fin al arrendamiento de parques eólicos. Mientras que en relaciones internacionales, Trump insiste en cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América e incluso no descarta el uso de la fuerza militar para recuperar el Canal de Panamá o tomar el control de Groenlandia. Finalmente, Trump además firmó una orden ejecutiva para iniciar el proceso de retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, lo cual pondría en riesgo la salud y bienestar de millones de personas en el mundo. El 74,5% de las remesas que llegan a Ecuador provienen de migrantes que residen en Estados Unidos. Con las medidas migratorias de Donald Trump, estas podrían reducirse en un 30% y generar una caída del consumo interno. Esto según explica un economista. En la primera semana de gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, el mandatario se mantiene firme con su programa de deportaciones para controlar la crisis migratoria. Durante su conferencia de prensa diaria, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su país recibió más de 4,000 personas deportadas. Del 20 al 26 de enero se han recibido 4,094 personas, la gran mayoría de ellos mexicanos y mexicanas. Sheinbaum afirmó que no solo recibió migrantes mexicanos, sino que también llegaron personas de distintas nacionalidades. La mandataria explicó que estos números están en el registro habitual de deportados desde el país vecino. Hubo unos días que disminuyó con la entrada del presidente Trump, pero si lo tomamos por semana, es un número que en otras ocasiones ha tenido nuestro país. En paralelo, Estados Unidos estaría negociando con El Salvador un acuerdo que permitiría deportar a migrantes de terceros países a ese territorio, incluido un plan para trasladar presuntos miembros de bandas criminales. Este acuerdo busca evitar conflictos con el régimen de Nicolás Maduro al deportar venezolanos directamente desde suelo estadounidense. Mientras que en Brasil, el gobierno criticó duramente el arribo de un vuelo con migrantes deportados, quienes llegaron esposados. El presidente Lula da Silva ordenó que los migrantes deben ser trasladados con dignidad. Estábamos atados, con esposas en las muñecas, cintura y piernas. No había agua en el avión, tenían problemas para darnos agua. Hacía mucho calor, mucho calor. Este vuelo refleja las medidas más duras del presidente Trump contra la migración irregular. Mateo Paredes, Teleamazonas.
Este lunes, Roberto Romero será posesionado por la Asamblea Nacional como superintendente de bancos. Esto luego de que la Corte Constitucional se pronunciara e indicara que está siguiendo el proceso de la designación de esta autoridad. María Gracia Chacón con la información. Hola, María Gracia. Buenas tardes. La Superintendencia de Bancos por fin tendrá estabilidad en cuanto a su primera autoridad este lunes, cuando Roberto Romero sea posesionado como superintendente de bancos. Esto luego de que la semana pasada la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, la denominada Liga Azul, haya designado a Raúl González como superintendente. Esta decisión fue refutada por la Corte Constitucional. En el siguiente reportaje les cuento los detalles. La presidenta encargada de la Asamblea Nacional, Esther Cuesta, convocó a Roberto Romero para que sea posesionado como superintendente de bancos este lunes. La convocatoria se hizo poco después de que este viernes la Corte Constitucional anunciara que dará seguimiento a este proceso. ¿Pero qué es lo que ocurre con la designación de esta autoridad? El 11 de agosto de 2022, Raúl González fue posesionado superintendente de bancos en la Asamblea Nacional. Sin embargo, su posesión fue anulada por una acción de protección. Ahí asumió el cargo Guadalupe Cabezas como superintendente subrogante. Posterior a ello, Roberto Romero fue designado como la autoridad de la superintendencia, pero en julio de 2024 desistió de presidir la superintendencia de bancos. El 2 de septiembre de 2024, el presidente Daniel Noboa envió una terna al Consejo para designar a una nueva autoridad. Esta estaba encabezada por Roberto Romero y el 4 de diciembre el CPCCS lo designó. No obstante, en diciembre González ganó una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional de manera parcial, en la que se precisaba que no hay prohibición para que ocupe el cargo. No obstante, también indicó que no implica afectación a ningún proceso que se haya consolidado respecto a la elección de la autoridad de la superintendencia. Sin embargo, la denominada Liga Azul del Consejo de Participación Ciudadana hizo una interpretación extensiva de la sentencia de la Corte Constitucional y decidió que González sea superintendente de bancos desde 2025 hasta 2027 y que Roberto Romero ocupe la superintendencia desde 2027 hasta 2032. Y Roberto Romero denunció ante la Corte Constitucional a los consejeros de participación Augusto Verduga, Yadeira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz para que sean destituidos. Posterior a ello, la Fiscalía allanó el 24 de enero las oficinas de estos funcionarios. Ese mismo día, la Corte Constitucional inició la fase de seguimiento a la sentencia sobre la elección del superintendente de bancos y refutó la decisión de la Liga Azul. Así, respondiendo a un oficio enviado por el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, a la Asamblea Nacional, Esther Cuesta, presidenta encargada del Legislativo, hizo la convocatoria para que esta tarde Roberto Romero sea posesionado superintendente de bancos. Por su parte, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sesionará de manera extraordinaria el día de hoy a las 2:30 de la tarde, mientras la Corte Constitucional evalúa el accionar de estos 4 consejeros de la Liga Azul. Esa es la información que tenemos a esta hora. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por tu reporte, María Gracia. La Corte Constitucional podría resolver la destitución de los 4 consejeros de Participación Ciudadana que votaron por la designación de Raúl González como superintendente de bancos. En el organismo existen 2 antecedentes de hechos similares que terminaron en destitución. Ha vuelto a ocurrir. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pasa por encima de un dictamen de la Corte Constitucional. Lo hizo cuando Hernán Ulloa lo presidía y desde ahí se dilató el nombramiento de un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. En enero de 2023, los 7 entonces consejeros fueron destituidos por la Corte Constitucional, desde donde se consideró que se incumplió la disposición de nombrarlo de inmediato. En una reedición de este episodio en octubre de 2023, la Corte Constitucional puso la mira sobre la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, que entonces intentaba revisar algunas de las decisiones del Consejo Transitorio blindadas por la Corte Constitucional. Pero entonces se resolvió solamente destituir al presidente del organismo, Allen Berbera. A criterio del constitucionalista Ismael Quintana, una medida a medias que pretendió aleccionar. Para todos fue incomprensible en ese momento que la Corte adopte una decisión a medias, es decir, que no haya medido con la misma vara a todos los consejeros que con su voto contribuyeron
al incumplimiento de un dictamen interpretativo de la Corte. En ese entonces, el juez Enrique Herrería salvó su voto concluyendo que Augusto Verduga, Yadira Saltos y Joana Verdesoto también debían ser destituidos. Una oportunidad que pudo haber sido la última, pues la llamada Liga Azul vuelve a protagonizar un episodio similar al hacer mayoría y echar abajo la designación del superintendente de bancos. Pero esta vez la sanción podría ser más dura. Porque se resuelve con 4 votos de 7 que el superintendente de bancos no es el señor Romero von Buchwald, sino el señor Raúl González, y se decide oficiar a la Asamblea Nacional aquello para que se tomen las decisiones. La Corte no tiene otra opción, salvo que pretenda hacer de sus sentencias papel mojado, que espero y creo que no es así, pero no tiene otra opción que tomar la decisión de destituir a los 4 consejeros. Dado que se trata de un proceso de verificación de cumplimiento de sentencia, la decisión de la Corte Constitucional en este caso, considera Quintana, no debería tomar más de 2 semanas, aunque en la práctica no tiene un tiempo límite para el efecto. Carlos Acoto, Teleamazonas. Quedan 10 días para que culmine la campaña electoral y los candidatos a la presidencia continúan sus recorridos en distintas provincias del país. Además, en entrevistas con la prensa, exponen sus principales ejes de campaña. Permítame. Son 10 los días que quedan para que los candidatos a la presidencia de la República hagan campaña electoral y por ello continúan recorriendo el país. Este lunes, Andrea González, quien figura como tercera en las encuestas, estuvo en Cuenca atendiendo entrevistas en medios de comunicación y luego visitó el centro de la ciudad. Asegura que mantiene la esperanza de llegar a la segunda vuelta. Creo que seremos la sorpresa de esta primera vuelta porque somos un proyecto más completo. Jorge Escala, de Unidad Popular, en cambio, escogió la ciudad de Quevedo para cumplir agenda. Realizó una caravana acompañado de simpatizantes, habló con comerciantes y ciudadanos y luego se trasladó hasta Puerto Viejo, en donde se reunió con estudiantes universitarios. Lo mismo hizo Henry Kronfle del Partido Social Cristiano, pero en la Universidad de Guayaquil reiteró su propuesta de una consulta popular. Que tenga parte legal y constitucional. Por ejemplo, debería continuar la existencia del Consejo de la Judicatura y se debería eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Asimismo, el aspirante del movimiento Amigo, Juan Iván Cueva, caminó por el malecón de Guayaquil e Iván Saquicela de Democracia Sí llegó hasta Salinas con sus candidatos a la Asamblea. Mientras, en el espacio de entrevistas de 24 horas estuvo Leonidas Sisa de Pachacutic. Allí se refirió a las movilizaciones de 2019 y 2022, las nuevas medidas migratorias de Estados Unidos y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por las movilizaciones pusimos $200 millones para el sistema de salud pública. Le vamos a pagar al Fondo Monetario Internacional en los plazos correspondientes de acuerdo a la capacidad productiva que nosotros podamos levantar. Y también en la prensa compartió sus propuestas del candidato de Creo, Francesco Tabaqui. Para esta tarde, el resto de candidatos tiene previsto realizar caravanas en otros puntos del país. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Y con la ausencia de los candidatos del oficialismo y de la Revolución Ciudadana, este domingo quienes aspiran a ocupar las curules de asambleístas nacionales debatieron en un evento organizado por la Universidad Ecotec. Seguridad, economía y desarrollo fueron los temas tratados. Buenas noches a todos. También tuvieron la oportunidad de debatir. 10 de 12 candidatos a asambleístas nacionales participaron de este encuentro, organizado por la Universidad Ecotec con el aval del Consejo Nacional Electoral. Hubo 3 ejes: economía, seguridad y desarrollo. Propuestas, una larga lista. En materia de generación de empleo, posiciones contrarias en torno a la flexibilización laboral. Insistiremos en el trabajo por horas para principalmente los jóvenes y mujeres de este país. Y para eso hay que abrir el debate sobre el Código Laboral, un código que está próximo a cumplir 90 años y que 27 proyectos que rezan en la Comisión de Trabajo no lo resuelven. El pueblo ecuatoriano en la consulta ya se pronunció sobre el trabajo por hora y dijo no, esa no es la salida. Se habló además de condonación de deudas y de sanciones a la no ejecución presupuestaria. Es una reforma al Código Integral Penal, en la que se incorpora como delito contra la eficiencia administrativa la no ejecución presupuestaria.
No se les puede premiar a los empresarios morosos. Hay que castigarles y hay que beneficiar a los pequeños deudores. En seguridad sobre la mesa, mano dura, pero también reparación a víctimas y educación. Vamos a trabajar por un plan de reinserción escolar para que nuestros niños dejen de ser reclutados por el narcotráfico y vuelvan a las aulas. Vamos a promover la Ley General de Víctimas, Ley Malvinas, para garantizar reparación, dignidad y mecanismos de no repetición. Aunque las funciones de un asambleísta son legislar y fiscalizar, los candidatos a la asamblea replicaron las propuestas de sus presidenciables. Ni el correísmo ni el oficialismo acudieron. La asistencia no era obligatoria. Carlos Acoto, Teleamazonas. El presidente Daniel Noboa cumple agenda en Guayaquil. Esta mañana mantuvo diálogo con el sector ganadero, donde se destacó la importancia de fortalecer la economía rural. Erika Vera se encuentra en el punto y nos tiene los detalles. Hola, Erika. Así es, buenas tardes. El presidente candidato Daniel Noboa acudió esta mañana a su primer evento luego de encargar la presidencia por tercera ocasión a Cynthia Yeliber desde el viernes 24 de enero hasta esta mañana del lunes 27 de enero. Noboa, como primer mandatario, acudió a este evento donde realizó un diálogo corto con varios representantes de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos. En su discurso también mencionó los acuerdos internacionales que hasta el momento el gobierno mantiene. Escuchemos. Se abren las puertas para la exportación. Con los Estados Unidos ya estamos avanzando en un posible tratado de libre comercio al adherirnos a un tratado de libre comercio con países centroamericanos. Asimismo, Noboa indicó que realizará una gira a nivel internacional entre el mes de febrero y marzo para poder realizar acuerdos internacionales con al menos 4 países. Escuchemos. En el Medio Oriente vamos a tener una visita oficial en febrero y en marzo. Vamos a ir a Emiratos Árabes, vamos a ir a Qatar, a Arabia Saudita y en abril-mayo iremos a la China. ¿Cuál es el enfoque de esto? Es trabajar en conjunto y recibir también asistencia y recursos de estos países. Noboa solo formó parte de la primera intervención ejecutada en esta mesa de diálogo, como pueden escuchar, que hasta el momento se mantiene liderada por el ministro de Agricultura y Ganadería, Danilo Palacios. Esta es la información, compañeros. Ustedes continúan con más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Erika. Gracias por tu reporte desde Durán. Momento de una pausa, amigos. Al regresar, Edmundo González llega esta tarde a Quito, donde mantendrá algunas reuniones. La comunidad venezolana en Ecuador lo espera. Además, se continúan registrando secuestros a nivel nacional. Guayaquil es la ciudad más afectada por este delito. Les contamos todo al volver. Estamos de regreso con más información. El líder opositor venezolano y reconocido por varios países como presidente electo Edmundo González llegará al Ecuador en las próximas horas para cumplir con una amplia agenda. Su itinerario incluye un acercamiento con la comunidad venezolana en el país. Cerca de 3.500 venezolanos se congregarán en el Centro Histórico de Quito este martes para recibir a quien señalan es su presidente electo, Edmundo González. La comunidad venezolana en el país, que bordea los 300.000 ciudadanos, lo espera con amplias expectativas. Para ellos, esta visita es un paso más a una anhelada transición democrática. Están dadas las estrategias, están dadas los apoyos internacionales que se están construyendo. Estamos muy emocionados de poder recibir a nuestro presidente constitucional. A partir de eso nosotros tendremos unas reuniones con el presidente y con la comitiva que viene con él para hablar temas de lo que es la migración, de la aceptación del Ecuador con los venezolanos en el país. La visita de Edmundo González al Ecuador forma parte de una gira por América para consolidar su reconocimiento como presidente electo en las urnas el 28 de julio del año pasado. De acuerdo a representantes del Comando 20 Venezuela en Ecuador, bajo esta misma línea asistirá a las 9 de la mañana a una reunión con el presidente Daniel Noboa. Luego saldrá al
balcón a saludar a sus partidarios y a las 12:30 asistirá a un almuerzo en el Salón de Banquetes del Palacio de Carondelet, evento al que fueron invitadas varias autoridades como el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Todos declinaron a la invitación realizada por el primer mandatario. Finalmente, a las 3 de la tarde recibirá un reconocimiento por la Universidad de las Américas. Nos da el apoyo en recibir a nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia, en unión con la libertad y la democracia de nuestro país hermano. Todo lo que pueda unir a los venezolanos que estamos en el exterior bajo una misma lucha y todos los que son los esfuerzos internacionales que se hagan para el reconocimiento de Edmundo González, los aplaudimos desde acá. El siguiente destino del líder opositor será Perú, donde se reunirá con la presidenta Dina Boluarte y la comunidad venezolana residente en el vecino país. Daniela Valencia, Teleamazonas. Y tras una persecución y enfrentamiento, la policía frustró un secuestro sobre la vía a la costa en Guayaquil. 2 delincuentes fueron capturados y su víctima fue liberada. Así fue como quedó esta camioneta en la que una banda de secuestradores intentó huir de la policía, luego de una larga e intensa persecución que se reportó la madrugada de este lunes sobre la vía a la costa. Se conoce que más de 8 delincuentes ingresaron a la fuerza a una casa del sector de Chongón, de donde sacaron bajo amenazas a un hombre de aproximadamente 23 años. Sus familiares y vecinos alertaron a la policía de lo ocurrido. Tras esto, interceptaron al primer vehículo en el sector de Puerto Hondo. Allí estos 2 delincuentes fueron capturados. Las otras unidades siguieron a los demás criminales, quienes incluso dispararon contra los agentes con fusiles, proyectiles que traspasaron puertas y ventanas. Los delincuentes finalmente perdieron el control de su camioneta, que terminó estrellándose contra un poste. La víctima quedó en el lugar del siniestro con golpes leves, mientras que sus captores lograron huir. Tenemos 2 vehículos retenidos en el cual se movilizaban los delincuentes. Tenemos indicios balísticos, hay cruce de fuego con las unidades policiales, tenemos unidades accidentadas de la policía. A estos 2 delincuentes capturados se les halló un fusil, una pistola, al igual que municiones. Realizando el cotejamiento de videos, de evidencias para relacionar a ciertas personas que podrían estar involucradas. En medio de las investigaciones policiales se reportó un fuerte congestionamiento vehicular sobre la vía a la costa, tráfico que duró aproximadamente 4 horas. Y la gente curiosa es la que se queda aquí viendo lo que está pasando. O sea, el procedimiento está desde las 5 de la mañana. Se conoce que tras la detención de estos delincuentes, unidades investigativas de la policía están tras la pista de una estructura criminal dedicada al secuestro y la extorsión que opera en Guayaquil. Ricardo Alcíbar, Teleamazonas. En lo que va del año se registran más de 50 secuestros a nivel nacional, es decir, un promedio de 2 víctimas por día. Guayaquil es la ciudad más afectada por este delito. Somos la Policía Nacional, este momento se encuentra libre, está bien, vamos a llevar con su familia. Acostado en el piso temblando, atado de pies y manos y con la boca tapada con una franela roja. Así encontraron a una de las últimas víctimas de secuestro en el país. Este adulto mayor de 76 años, secuestrado en el sur del puerto principal por un grupo delictivo que exigía $100.000 para no acabar con su vida. Estas imágenes muestran el accionar de los agentes de la UNACE, junto a los comandos del grupo G3, rescatando al adulto mayor que vivió el horror de estar en manos de bandas criminales. Y es que la zona 8, que comprende Durán, Guayaquil y San Borondón, es uno de los puntos más golpeados por los grupos dedicados a este delito. Según cifras de la UNACE a nivel nacional, en lo que va de enero, se registran más de 50 casos de secuestro. Alrededor de 14 casos se concentran en la zona 8, que comprende Durán, Guayaquil y San Borondón, liberando en lo que va de estos días a 39 personas. Incluso la Policía Nacional respalda su accionar ahora grabando, con cámaras adaptadas a sus chalecos antibalas y también a sus cascos, el combate contra delincuentes, momentos en que llevan secuestrados a ciudadanos, como ocurrió semanas atrás en el sector de Flor de Bastión y luego en la vía Daule.
En las últimas horas también los agentes de la Policía Nacional liberaron a un ciudadano que se encontraba secuestrado en el sector de Flor de Bastión. Por este caso, 5 personas fueron atrapadas. Otras 3 víctimas fueron liberadas en Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Entre las acciones de la fuerza pública para frenar este delito, en Guayaquil, 6 estructuras utilizadas para mantener a víctimas de secuestro fueron incineradas en el sur de la urbe porteña. Catalina García, Teleamazonas. Un bus de la cooperativa Canuto sufrió un grave accidente esta mañana mientras descendía del Cerro de Junín hacia Puerto Viejo en el sector Palo Quemado. El vehículo perdió pista y terminó volcado a un costado de la vía. El siniestro dejó una mujer fallecida y al menos 12 pasajeros heridos. En videos difundidos en redes sociales se escucha a los pasajeros pidiendo auxilio. Algunos quedaron atrapados bajo el pesado automotor. Organismos de control y rescate acudieron al lugar para atender la emergencia y trabajar en la liberación de las víctimas. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, la Asamblea empezó el trámite del proyecto de ley económico urgente para la mujer emprendedora. Hay críticas porque la propuesta llegó en época electoral. Además, en Medio Oriente, miles de palestinos desplazados por la guerra en Gaza regresan al norte del territorio tras el cese al fuego entre Israel y Hamas. Todo esto y más al volver. Seguimos juntos, amigos. Este lunes en la Asamblea empieza el trámite del proyecto de ley económico urgente para la mujer emprendedora enviado por el presidente Daniel Noboa. Hay críticas porque la propuesta llegó en época electoral. La Comisión de Participación Ciudadana es una de las 7 mesas legislativas que está trabajando tras el regreso del receso. El Pleno de la Asamblea le encargó este domingo el tratamiento del proyecto de ley económico urgente que envió el presidente de la República, el que busca crear líneas de crédito para mujeres emprendedoras. El Frente de Asambleístas Independientes, creado hace poco por legisladores alternos, critica que una propuesta así llegue en medio de una campaña electoral. Es un proyecto que tiene muchos vacíos porque está considerando las mujeres que tienen RUC. Esta ley no se soluciona en nada, es una ley para atraer votos y decir que aquí las mujeres estamos siendo beneficiadas. No es que porque estamos en campaña estamos trabajando a favor de la mujer. Siempre se lo ha estado haciendo. El proyecto de ley para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras del Ecuador tiene solo 9 artículos. Propone que la banca pública y privada cree líneas de crédito bajo condiciones especiales para este sector. Desde la bancada de gobierno defiende la intención del Ejecutivo. Pero se aprobó en una forma un poco ambigua porque debía ir a la Comisión de Trabajo y no a la Comisión de Transparencia. Entre los documentos que sustentan este proyecto, el presidente envió un escrito del Ministerio de Finanzas y argumenta que la pandemia por COVID-19 y la crisis energética ha golpeado en mayor medida a las mujeres. Las mujeres que están en la agricultura, las mujeres que están con mínimos emprendimientos porque no tienen capital. Pero ¿quién está pensando en ellas? 2 disposiciones generales y 4 transitorias, además de 5 disposiciones reformatorias, es lo que contiene este proyecto de ley, para el cual la Asamblea tiene 30 días para tramitarlo. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, incrementó la recaudación por aportaciones en el 2024 a $9.000 millones. Así lo indicó Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo de la institución, en nuestro espacio de entrevistas. Que los ingresos son más que los gastos, Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES, lo menciona, pues según los resultados 2024, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social recibió más de $9.000 millones en aportaciones. Mire, históricamente nunca hemos tenido el número de afiliados que tenemos hoy, 3.808.132, corte cierre de diciembre, donde recaudamos más de $9.000 millones en aportaciones. 174 millones más que lo que recaudamos en el 2023. El aumento de aportaciones voluntarias de jóvenes e incluso las inspectorías ejecutadas a empresas fue un buen método de recaudación, pese a la deuda que se mantiene en la institución. 10.500 más o menos vienen por afiliación juvenil, 11.000 y pico son afiliación voluntaria y en inspectorías detectamos como 19.000 más
empresas en que se olvidaron de afiliar a alguien y las metimos al redil nuevamente. En relación a los préstamos hipotecarios y quirografarios, Eduardo Peña indica que la incidencia de obtención depende del flujo de la economía del país. Lo que pasa es que quirografarios es un volumen mucho mayor de préstamos, hablamos de casi 5.000 millones de dólares. Y en hipotecarios nosotros tenemos programado entre 560 y 600, posiblemente subamos un poco. Deuda que incide en el sector salud. A nivel nacional, el IES mantiene en su cartera más de 400 prestadores externos, de los cuales en su mayoría no corresponden al grupo de prioridad. Sí necesitamos, sobre todo en nivel 3, quizá lo que menos necesitamos es odontología o consulta externa para que entre un límite dentro de lo que podemos pagar. Es decir, pagar 3,5 millones mensuales a un centro odontológico es imposible para la seguridad social. Evidentemente, actualmente, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social registra más de 22.5 millones de prestaciones, de las cuales 14.1 millones de prestaciones corresponden al IES y 8.4 millones de prestaciones a externos. De aquí Peña también resalta que las auditorías permiten que las dializadoras estén mejor pagadas que las atenciones odontológicas. Ya no tenemos a los dentistas bien pagados y a las dializadoras mal pagadas. Hoy las dializadoras están mucho mejor pagadas, igual que los Solcas, igual que todos los prestadores que nos dan nivel 3. En la entrevista realizada en Teleamazonas, Eduardo Peña también destacó que el IES a nivel nacional realizó 10 trasplantes renales a afiliados en el 2024 y que espera que la cifra aumente en este 2025. Erika Vera, Teleamazonas.